Bienvenidos al episodio número 15 del podcast Haciendo Cine. Esta es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo prácticamente desde el fin del mundo. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado increíble. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre su trabajo, su experiencia. Él es Arturo Magaña, es crítico de cine. Es periodista mexicano egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es editor de la revista Cine Premier y ha sido jurado de los festivales Shorts México, Macabro Film Fest y CSHero Film Fest, espacios donde ha impartido también conferencias sobre periodismo cinematográfico, autor de Paz Alicia García Diego, Filmando con la Palabra, que es un cuadernillo que forma parte de los textos de la MAC y del Premio Ariel, el galardón más importante del cine mexicano. Ha colaborado en las revistas Forbes y la extinta Día 7, el periódico El Sol de México y emisoras radiofónicas EXA-FM, Imagen Radio, W Radio y Radiorama. También es conductor del podcast de Friends, un episodio a la vez. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar con él. Ahora sí, Arturo, muchas gracias por estar aquí, por platicar con nosotros y por compartirnos pues un poquito de tu experiencia, de tu trabajo. Y pues nada, preséntate para que te conozcan. ¿Cómo estás, amigo? Pues sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en el fin del mundo, como bien lo dices. Pues no agregaría nada más a lo que acabas de decir. Pues sí, agregaría nada más que soy un cinéfilo súper apasionado. Tengo la fortuna de que mi trabajo tiene que ver con lo que más me gusta en la vida, que es ver películas, series y hablar de todas estas cosas. Entonces, pues sí, es un gusto para mí estar aquí platicando contigo. Perfecto, pues antes de empezar a hablar sobre la crítica de cine, me gustaría que platicáramos un poquito de cómo fue que tú terminaste siendo crítico. Tengo entendido que estudiaste, bueno, comunicación y estabas como por lo general la gente que estudia comunicación como que se interesa en el cine, pero más del lado de la realización, por los casos que he conocido. ¿Cómo fue que tú terminaste del otro lado? Pues mira, siempre tuve la inquietud de trabajar en algo que tuviera que ver con el cine dentro de mi vida en la facultad, en estos momentos donde uno de pronto se le cae el mundo y entra en esta crisis de no saber quién diablos eres y qué está pasando contigo y demás. Empecé a pensar que era justo lo que quería hacer, en dónde quería estar. Y pues de pronto siempre lo que tenía al lado de mí era la revista Cine Premier, siempre la leía, siempre estaba al pendiente de todo lo que publicaban. Y eso, de pronto entendí que eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? En algún momento de mi vida quise ser guionista, pero también siento que para eso se necesita pues tener la madera y las tablas y todo. Es como, pues vaya, no por escribir te haces un guionista, ¿no? De la misma forma en la que no eres doctor nada más porque te gusta, ¿no? Entonces tienes que prepararte, tienes que tener ahí las habilidades y todo. Y entonces ahí entendí que dentro de este mundo tan importante del cine yo podía entrar y podía encajar en la parte del periodismo porque me gustaba investigar sobre las películas, sobre las producciones, platicar con la gente. Y eso fue más o menos lo que terminé haciendo. En la facultad, al final de la carrera, siempre tienes que escoger una especialidad. Había varias opciones y alguien me recomendó que en vez de estudiar periodismo, la opción final de periodismo, que era mejor que me metiera yo a producción audiovisual, porque de cierta forma ahí tendría yo un poquito más de conocimiento de cómo funciona la industria. Y al final creo que fue una muy buena decisión para mí porque en esta última parte de la carrera me enseñaron pues los conceptos básicos, ¿no? De guión, producción, dirección, etcétera, etcétera, pero también me empezaron a hablar un poco de la industria, de las leyes, de todo lo que rodea a la producción audiovisual, una embarrada muy por encimita, pero creo que me ayudó mucho a entender cómo funcionan las cosas. Y la verdad es que al día de hoy, si algo sigo ocupando de la facultad, es todo lo que aprendí ahí, ¿no? Es como este conocimiento, esta mirada a la industria que no hubiera tenido si me hubiera quedado nada más en la opción de periodismo, que también hubiera sido bueno porque ahí te ayudan a pulir mucho tu estilo, ¿no? A escribir todo el tiempo, a reportear, a aprender a muchísimas cosas. Pero bueno, creo que al final, creo que sí tomé la decisión correcta y pues sí, eso es lo que hice en la facultad. De ahí fue como empecé a interesarme por todo eso. Y la parte de la crítica también vino
con esta necesidad de hablar de las cosas, ¿no? Una cosa es hablar de la historia y de cómo una producción termina siendo lo que vemos en la pantalla, pero otra cosa es justo lo que vemos a partir de lo que está en la pantalla grande, ¿no? Empezar como a analizar todas esas cosas, ver las películas con otros ojos, con otra mirada, entender el lenguaje audiovisual, las historias, la forma en la que la cámara, sin ninguna sola palabra, también te cuenta historias. Eso me ayudó también mucho y vaya, trabajar en ambos mundos, en la parte de la crítica y también del periodismo cinematográfico, creo que ha sido muy enriquecedor y me ha llenado de grandes pues, sorpresas y cosas en la vida. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias que tuviste haciendo crítica de cine? ¿Empezaste a escribir o entraste a alguna revista o algún portal? Sí, pues mira, empecé a trabajar en otros lugares antes de Cine Premier, eh, pero no tenían nada que ver con el cine. Y al final, en este momento de la carrera, cuando, pues te digo, estás en este momento tan oscuro de tu vida que no sabes qué hacer, para dónde quieres ir, que sientes que todo lo que estás viendo y haciendo no te sirve para absolutamente nada, yo entendí que tenía que empezar a trabajar, porque así es la carrera de comunicación, ¿no? Si no sales de la carrera ya teniendo un poquito de experiencia, es bien difícil que encuentres trabajo y que encuentres trabajo de lo que tú quieras hacer. Entonces, lo que hice fue un día sentarme y decir, bueno, ¿qué quiero hacer y dónde quiero trabajar? ¿No? Y te digo que esta lectura que yo he tenido toda mi vida de Cine Premier me hizo decir, pues quiero trabajar ahí. Y de ahí fue estar fregando muchísimo tiempo para decir, yo quiero trabajar aquí, déjenme trabajar aquí, denme una oportunidad, déjenme enseñarles lo que sé hacer, lo que me gusta hacer. Y fue, pues ahorita te lo estoy resumiendo en unos segundos, pero fue mucho tiempo de tocar la puerta hasta que al final me dieron la oportunidad. Y curiosamente, lo primero que empecé a hacer fue algo sobre cine mexicano. Escribí sobre un artículo sobre la película Como agua para chocolate por sus 20 años. Y de ahí para acá, pues el cine mexicano también ha sido como algo que ha estado siempre presente en mi vida y del que he tenido oportunidad de hablar muchísimo. Y te digo, también a la par, ir como explorando esta parte de la crítica, que también siento que de cierta forma se hace pues sí, leyendo muchísimo a críticos, a expertos en la crítica, pero también se hace mucho escribiendo. Así como un guionista se hace bueno escribiendo, un director se hace bueno dirigiendo, por más cosas que tú leas y quieras absorber de la academia, la práctica es la práctica y yo lo he aprendido a lo largo de todos estos años. Cada vez que me toca escribir una crítica siempre aprendo algo nuevo, siempre encuentro una forma distinta de ver las cosas y pues así se ha dado más o menos estos años que he tenido en Cine Premier. Este año cumplo 8, entonces ha sido un viaje bastante interesante. ¿Alguna vez estuviste detrás de las cámaras haciendo algún proyecto de un cortometraje o algo? No, nunca, solo en la facultad, te digo, en estas clases que teníamos de talleres y cosas, siempre cuando preguntaban quién quería hacer el guión, yo levantaba la mano, porque justo nunca me sentí capaz y también era muy cobarde. Yo decía, pues yo no voy a dirigir nunca, yo no voy a hacer esto, pues yo no sé, no, yo sé escribir, a mí me gusta escribir historias también. Entonces, siempre lo único que hacía y mi trabajo de cierta forma terminaba cuando alguien decía, ¿quién quiere escribir el guión? Yo levantaba la mano, lo entregaba y como en la facultad pues no tenemos absolutamente dinero para nada, pues los guionistas siempre nos quedábamos en nuestras casas, la gente se iba a rodar cuando tenían que ir a rodar y al final pues nada, me sacaba yo mi 10 o lo que tuviéramos que sacar y ya, no, nunca me he metido a trabajar en algo así. He estado en varios cursos donde sí nos han enseñado también cosas de cómo funcionan algunas cámaras y cosas también en los rodajes que he tenido oportunidad de estar, pero nunca yo he tenido, ni he metido las narices en ningún lugar así. Bueno, pero conoces el proceso y todo, y eso creo que te da una visión diferente de si solo fuera cinéfilo, por ejemplo, ¿no? A la hora de criticar. Sí, sí, claro. Y te digo, toda esta preparación que tuve yo en la especialidad de producción audiovisual, sí me ayudó mucho a ver las cosas de forma distinta, porque es muy fácil y es muy cómodo sentarte en una butaca o en tu casa y decir esto está padre y esto no está padre, y se acabó, ¿no? Y cuando empiezas a entender muchas cosas más que rodean a cada una de las producciones que tú quieres ver o que estás viendo, sí te ayuda a entender muchísimo y a ver las cosas de una forma muy distinta y también sobre todo a compartir lo que tienes que compartir, ¿no?
Y eso lo he aprendido mucho también aquí en Cine Premier, que es, sí, tienes que hablarle a la gente de lo que te gusta y lo que no te gusta, pero no nada más te sientas y te digas, pues sí está padre, véanla, no, no está padre, bye, ¿no? O sea, sí hay como un trabajo detrás de análisis, de reflexión, de encontrar por ahí alguna historia que sea interesante en la producción más horrible y fea que tú te puedas imaginar. Siempre va a haber algo, siempre vas a encontrar algo que vale la pena compartir y, y darle a la gente, porque, pues digo, la crítica y el periodismo nunca es como, pues como el punto final, ¿no? Yo no tengo la última palabra, yo no les voy a decir, no vean tal película, no vean tal serie porque es horrible lo que sigue, sino que pues yo les doy lo que yo les quiero decir, lo que yo les quiero contar, y eso a mí me gusta que genere una conversación y que genere el interés de la gente por ver las cosas, y ya decidirán si no las quieren ver, pero siempre es con ese propósito, de compartir esta emoción, de compartir las razones de por qué ver, por qué no ver, cómo analizar algo, y creo que es algo que, de lo que más me ha gustado. Y justo algo que te quería preguntar es, la crítica muchas veces se toma como algo muy, o sea, no tanto como una opinión, sino como un hecho. ¿Cuál es la línea entre esos dos aspectos? Porque muchas veces un gran crítico de cine con una trayectoria muy grande habla sobre una película que no le pareció buena o no le gustó a nivel personal, da Ujú. su crítica negativa cuando otros críticos tienen otra crítica positiva. Hay mucha gente que sigue a ambos críticos, no sabe ni para dónde hacerse. ¿Cuál crees tú que es lo importante en una crítica para como quitarse un poco el juicio personal y verlo de manera más objetiva? Pues sí es difícil, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es jugar un poco con las emociones, ¿no? Y todas las películas, todas las producciones siempre terminan basándose en eso, ¿no? Te quieren sorprender a partir de distintos elementos, si es la risa, el drama, la comedia, etcétera. Hay muchas cosas pues que es difícil de pronto como quitarte esa parte humana de lo que te están tratando de decir, ¿no? Pero creo que, pues vaya, yo nunca sería, te digo, nunca creería yo que tengo la última palabra. Yo siempre creería que al final, si yo les tengo que contar algo a la gente, que sea lo que a mí me emocionó, lo que a mí me movió, lo que a mí me pareció interesante de esto que estamos platicando, y que al final sean ellos los que también pues tengan una opinión propia, pero después de haber visto las cosas. Creo que al final para criticar algo, para bien o para mal, pues tienes que ver las cosas, y a mí me podrá parecer asquerosa cierta producción, la que quiera, pero te voy a decir lo que mi opinión y lo que yo pienso y lo que a mí me parece. Jamás te voy a decir no la veas, es horrible. Tampoco creería yo nunca que la crítica es demostrar que yo sé muchísimo y que yo quiero demostrarle a la gente que yo sé más que ellos, y que, ¿sabes? Como que de pronto hay como esta cierta petulancia en la crítica que no debería de ser, porque pues al final de cuentas creo que todos somos cinéfilos y todos compartimos la emoción de algo. Y pues sí, digo, me ha tocado criticar cosas maravillosas, espectaculares, que me han volado la cabeza. Y también me ha tocado escribir de cosas que no son nada interesantes al final, ¿no? O que me han decepcionado muchísimo. Pero siempre en todas las cosas que yo trato de hacer es contarles a las personas lo que vale la pena, lo que no vale la pena, eh, lo que de pronto termina siendo como pues no tan interesante. Es difícil porque a veces uno puede escribir como sobre lo que la producción, la película, la serie de la que estás hablando pudo haber hecho y no hizo, pero pues tampoco queda un poco ahí como esa conversación, ¿no? Porque, bueno, es muy distinto lo que estás viendo a lo que a ti te hubiera gustado ver. Entonces, pues sí, es una línea muy delgada. Y pues te digo, yo al final creería que la crítica y el periodismo cinematográfico no es el punto final de ninguna conversación. Al contrario, es el principio para que la gente se suba a este viaje y ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Y al final lo que haces es que la gente termine, pues de cierta forma, conociendo quizás cosas que no conocían y que nunca se atrevieron a conocer, o cosas que a lo mejor nunca le quisieron dar una oportunidad y que ahora se han encontrado y les ha encantado. Entonces siempre te digo que es como es un punto de inicio para una gran conversación, que es pues este fanatismo de todos nosotros por ver lo que sea que se nos ponga enfrente, y eso a mí me encanta. ¿Alguna vez te han acribillado en
por alguna crítica que hayas hecho de algo que no te gustó y que todo el mundo se te echó encima. Sí, y al revés, ¿eh? Por cosas que a mí me encantaron y la gente dice que qué basura o que si soy amigo de no sé quién o que Disney nos pagó tanto Claro. para hablar bien de algo. Ahora creo que de las últimas cosas por las que me tiraron muchísimo en internet fue por la crítica de Aves de Presa, que a mí me gustó muchísimo y escribí la crítica y pues bueno, me dijeron muchas cosas. Está bien, qué bueno que al final la gente tenga su propia opinión, pero me parecería muchísimo mejor que la gente tuviera una opinión después de ver una película, una serie, una historia, ¿no? Me pasa mucho con el cine mexicano. La gente nada más ve que es algo que está hecho en este país o se habla en español y es guácala, qué asco, no lo voy a ver. Y Claro. no, o sea, hay mucho más por ver y por conocer que creo que vale la pena para que la gente se dé una oportunidad. Y te digo, ahí es donde estamos nosotros. Sí me han dicho cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar, pero pues a final de cuentas, pues eso es parte son gajes del oficio y pues no pasa nada, uno tiene que aguantar vara. Oye, creo que algo de tu trabajo que me parece muy interesante es que te acercas a la gente que está haciendo cine, a los actores, o sea, a la gente grande, digamos, ¿no? A los actores, directores, productores de blockbusters o personajes con gran trayectoria. De las primeras experiencias que tuviste frente a alguien entrevistándolo, ¿cuáles fueron? Pues mira, la primera vez que sí sentí como que cuando te enseñan a nadar, bueno, a mí cuando mis papás me enseñaron a nadar, me agarraron y me aventaron al agua y fue como de órale, güey, vas, ¿no? Y a ver qué haces. Y de cierta forma sí me sentí mucho cuando la primera vez que a mí en Cine Premier me mandaron a un viaje internacional, fue a Sudáfrica y fue al set de filmación de Resident Evil, de la última parte, del último capítulo. Y de pronto mi primera entrevista era con Mila Jovovich y después con el director, ¿no? Y después estar ahí en el set horas y después de viajar 30 y tantas horas desde México. Ahí sí fue mucho como, pues órale, habías querido hacer esto toda tu vida, vas, ¿no? Y lo tienes que hacer. Y eso fue, te digo, la primera experiencia que tuve fuera de México, pero también aquí me tocó, por ejemplo, la primerita cosa que realmente me sorprendió mucho fue cuando tuve que entrevistar a Alfonso Arau por este texto de Como agua para chocolate, porque aparte yo sin darme cuenta me estaba metiendo con una película que era muy bonita, muy interesante, pero que también tenía muchas cosas medio complejas a la hora de hablar de ella, ¿no? La mitad de la gente que trabajó en esa película ya no quería hablar de ella porque se pelearon con el director y pues, cuando yo les hablaba me colgaban el teléfono y eran súper groseros y yo no entendía. Entonces, como que todo eso me ayudó a darme cuenta de muchas cosas y fue como pues otra vez, ¿no? Querías hacer esto, pues órale, tienes que demostrar que puedes y que sabes hacerlo. Y eso creo que ha sido como o sea, fueron las primeras experiencias que tuve. También algún día entrevisté a Ignacio López Tarso cuando recién empezaba y bueno, estaba yo blanco del horror de estar frente a este hombre que yo he visto toda mi vida en películas y que lo he admirado muchísimo. Hasta él me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, y así yo todo pálido, chamaco, no sé, tenía 20 años y estaba yo platicando con él. Siempre me acuerdo mucho de esa entrevista, pero pues ni modo, estás enfrente de la gente, tienes que actuar de la forma más profesional posible, haciendo tu trabajo y demostrando que, una vez más, si lo quieres hacer y si ya llegaste tan lejos para hacerlo, hazlo. Ya no hay de otra. Ya estás aquí, ya no puedes cagarla, no puedes hacerlo mal. Tienes que hacerlo porque este es tu trabajo y es lo que habías querido hacer toda la vida. Y creo que eso siempre lo he pensado y siempre lo he vivido así. Wow, sí, he visto varias entrevistas tuyas y con varios personajes y sí, solo de pensar estar frente a ellos, creo que ya impone, ¿no? Ahora ya estar realmente junto a ellos creo que sí es algo bastante fuerte, pero pues qué chilo que tienes esa oportunidad, porque poca gente tiene esa oportunidad de acercarse a entrevistar a un personaje tan grande como los que has entrevistado tú. Sí, sí ha sido bien interesante. Y también siempre he tenido este miedo siempre te dicen que nunca debes de conocer a tus ídolos, ¿no? Porque no sabes cómo están, de qué ánimo andan, si te van a partir el corazón, si van a ser increíbles.
Siempre hay como este miedo antes de entrar a una entrevista o verlos en un set. Pero la verdad es que creo que puedo decir que en todo este tiempo de trabajo siempre he tenido experiencias muy bonitas, y experiencias que me han llenado de muchísima experiencia, de muchísimos buenos recuerdos con, no sé, Guillermo del Toro, con Mark Hamill, con Harrison Ford, con toda la gente de cine mexicano, con una infinidad de personas que yo he podido entrevistar y que al final me he quedado con el bonito recuerdo de haber tenido una plática con ellos. Para mí, al menos, interesante. Para mí, algo que siempre había querido hacer, ¿no? Por ejemplo, con Harrison Ford era horrible porque de pronto, bueno, cuando supe que lo iba a entrevistar, me puse a ver entrevistas que él había hecho antes y a él no le gusta hablar. A él le choca hablar con la prensa, no le gusta, no se le da. Y le purga que le preguntes de Star Wars, de Indiana Jones, de lo que sea, porque todo el tiempo le están preguntando de eso. Entonces, también como encontrar esa forma de, puta, ¿cómo hablo con Harrison Ford sin que se pare y me gritonee y se vaya? Siempre ha sido también como un reto, pero creo que ahí también entra un poco el profesionalismo, o más bien mucho el profesionalismo de la gente, ¿no? Cuando tú a través de tus preguntas y a través de tu forma de ser y de tratar a la gente, se nota tu profesionalismo, se nota que lo que a ti te interesa es hablar de su trabajo y no de otra cosa. Eso también me ha servido mucho, ¿no? Mi mamá toda la vida me ha dicho, no preguntes pendejadas, y es algo que tengo marcadísimo en la cabeza. Porque si ustedes piensan en algunos periodistas o reporteros de algunos programas de chismes o lo que sea, de pronto siempre tienen, o sea, creen que el micrófono es, ¿sabes? Como un arma blanca en la que se lo pones en la cara a alguien y a fuerza te tiene que contestar lo que tienen que decir. Y no, o sea, tampoco, a mí no me importa con quién se acostaron, si se están divorciando, si su mamá, o sea, eso a mí no me interesa, a mí me interesa su trabajo. Y cuando la gente entiende que tú quieres hablar nada más de eso, se abren y te quieren platicar lo que se les dé la gana. Y he tenido conversaciones con gente que jamás creería que serían interesantes porque son personas pues, bastante feas, bastante horribles de carácter. Y al final terminan siendo historias pues bastante interesantes y bonitas pues que sí, de pronto las guardo con mucho cariño. Sí, imagino. Y justo ahorita que dices eso de que, bueno, cualquiera va y hace preguntas, creo que en el tema de la crítica algo que está sucediendo de unos años para acá es como muchos generadores de contenidos, por no llamarlos youtubers, se han metido a esta área y pues incluso han llegado a una audiencia mucho mayor que los críticos profesionales. ¿Qué crees que es lo que está sucediendo ahorita en ese tipo de crítica o qué es lo que está sucediendo con el gremio de los críticos de cine, con este nuevo grupo de gente que se está acercando a esta profesión de la crítica? Pues mira, yo creo que el sol siempre sale para todos, ¿no? Y cuando tu trabajo es bueno y vale la pena y se nota tu esfuerzo, tu profesionalismo, las cosas que tú quieres hacer, que van más allá del chiste barato, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Ay, está padre, está cool, like, bye, ¿no? Cuando se nota que alguien tiene eso, pues no necesita realmente un medio detrás para respaldarlo, ¿no? Porque también, o sea, ni la gente que está en YouTube, toda la gente que está en YouTube es horrible, ni toda la gente que está en los medios es súper profesional y súper, ¿no? Imparcial y lo que, no, hay de todo, ¿no? Y así como hay gente que escribe en medios importantes y trabaja en medios muy importantes y tiene micrófonos muy importantes, de pronto terminan diciendo y haciendo cosas que dices, ¿qué onda con esta gente? Pues también hay gente que del otro lado, que por el amor que tienen, por la necesidad que tienen de decir algo, no se esperan a que alguien les abra un micrófono, sino que ellos mismos se lo abren. Y eso siempre me ha parecido muy, pues muy padre y muy digno de celebrar. Eh, desde luego no estoy de acuerdo te digo, está como, pues sí, el no tratar al oficio con profesionalismo, pues como debe de ser, ¿no? Quedarse en lo básico, en lo barato, en lo tonto, y eso no. Una cosa es entrevistar a alguien y platicar con ellos, y otra cosa es grabar un video
tú haciéndote el chistoso, haciendo bromas, ¿no? Porque eso es otro tipo de cosa que no es periodismo, no es lo mismo, no nos pueden meter en la misma canasta porque no va por ahí, ¿no? Entonces, te digo yo, siempre que he escuchado, conocido a alguien que se nota su profesionalismo, que se ve que le echa ganas en prepararse, en saber de lo que está hablando, en hacer algo interesante, bienvenido y felicidades, porque si lo que necesitamos es gente así, el que no tengan un micrófono, o sea, no tendríamos por qué estar prescindiendo de esas voces, nada más porque no hay lugar para todos en los medios, ¿no? Qué bueno que tengan estas oportunidades en las redes, de YouTube, lo que sea, para alzar la voz y también para hablarle al público, ¿no? El público también de pronto se cierra mucho a muchas cosas y dice, no, guácala, esto es muy serio, muy de señores, yo no lo quiero leer, ¿no? Pero también cuando el público empieza a conocer otras historias a través de estas personas que están en redes sociales o como sea, creo que al final de pronto uno termina ganando siempre porque vas haciendo como un público mucho más abierto a otras historias, ¿no? Y si de pronto alguien los convence de ver Parásitos o alguna película francesa o lo que sea, pues habremos ganado todos. ¿Por qué? Porque cuando las personas vean esas películas, se van a dar cuenta de que existe un mundo cinematográfico muchísimo más grande del que ellos tenían acceso, y eso al final va a hacer que busquen más historias, que busquen más voces, que busquen más análisis, que busquen más cosas, y eso, pues aquí estaremos cuando ellos quieran, ¿no? Entonces, yo al menos lo vería así. Creo que es algo que está pasando en general con el cine. Creo que el hecho de que tanto el hacer cine se está haciendo mucho más accesible para todos. Con tener una cámara en el celular ya puedes contar una historia. Y creo que del otro lado también está pasando el mismo efecto de que justo tienes un celular y puedes grabarte opinando algo. Y creo que eso es importante. Ahí lo que yo siento es que te tienes que preparar obviamente para poder hablar sobre lo que quieres hablar, ¿no? Ya sea frente a la cámara o detrás de la cámara. Claro, ¿no? Y piensa que no podemos desestimar lo que se haga con un celular, ¿no? Nada más porque son youtubers, porque están haciendo cosas que no están respaldadas por alguien. Imagínate si eso pensáramos de la gente que está filmando cosas con sus celulares, que está con imágenes que ha recopilado de cualquier lugar, empieza a hacer documentales increíbles o películas maravillosas que han llegado hasta el Oscar, a Cannes, a donde sea. Imagínate si desestimáramos también eso nada más por su origen, pues no, tampoco sería justo, ¿no? Y así como hay gente que también hace cosas horribles con su teléfono, hay cosas que también son maravillosas. Y lo mismo, el hecho de que tengas un gran estudio cinematográfico detrás de ti no significa que vas a hacer cosas espectaculares y maravillosas y dignas de ponerlas en un museo, ¿no? Entonces, hay millones de cosas y por fortuna hay lugar para todos, creo yo. Sí, esa es la gran ventaja. Entre más gente esté haciendo cosas, creo que mejores cosas vamos a poder ver, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y la mejor experiencia que has tenido en tu camino siendo crítico de cine? Hay una en particular que me gustaría preguntar, no sé si es la misma, pero pues cuéntame primero cuál ha sido tu mejor experiencia, ya sea entrevistando o haciendo crítica. Sí, bueno, ¿qué sería? Pues una de las cosas que sí guardo en mi corazón por siempre ha sido la entrevista que le hice a Guillermo del Toro por La Forma del Agua, justo en el Festival de Morelia. Fue una entrevista bien padre. Tenía yo nada más 10 minutos para hablar con él y terminé hablando casi una hora, un poquito menos. Eh, pero así de generoso era él. Y yo estaba, bueno, lo que le sigue de nervioso, temblando. Tuve que anotar todo, hasta el nombre de Guillermo en el cuaderno que tenía yo, porque de verdad cuando me pongo así de nervioso se me va todo. Entonces, de pronto tener una charla con él tan bonita, hablamos de tantas cosas y pues vaya, de ahí para acá las veces que he podido hablar con él siempre ha sido así. Entonces, creo que ese es uno de los momentos más bonitos. Eso, y también cuando me tocó escribir este cuadernillo del Ariel de Paz Alicia García Diego, una de los guionistas más importantes del cine mexicano, justo para el premio Ariel, ¿no? Porque le iban a dar el Ariel de Oro, que es el reconocimiento más importante de este premio, el más importante también del cine mexicano. Entonces, que de pronto voltearan a verme a mí, me consideraran a mí para escribir algo sobre ella por este premio y en esta premiación, para mí sí fue también
también una de las cosas más bonitas que he podido tener en mi carrera. Justo esa era la experiencia de la que te quería preguntar sobre tu entrevista con Guillermo del Toro. Creo que, bueno, desde que supe que lo entrevistaste, creo que, no sé, conocer a Guillermo del Toro, simplemente conocer a Guillermo del Toro creo que es algo que muchísimos queremos y poder platicar con él creo que ya eso es, o sea, todavía muchísimo mejor. ¿Qué es, en esa plática que tuviste con él, qué es lo que más le aprendiste? Su generosidad, su humildad, el, el que te hiciera sentir que tú, que no eres nadie, fueras importante y que fuera muy, pues muy amable, muy, muy humano, ¿no? Me ha tocado entrevistar a otras personas, como te decía, y de pronto llegas a encontrarte personas que literal quizá no son nadie y te tratan con la punta del pie y se creen las grandes estrellas del mundo y realmente, pues qué bueno, que han tenido sus logros y sus méritos, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Y de pronto cuando te encuentras a un hombre que te recibe con un abrazo, que te habla con una sinceridad brutal, que te hace sonreír con todo lo que te dice, que tiene un conocimiento cabrón de películas, escritores, pintores, poetas, lo que tú quieras, ¿no? Eso creo que es lo que más me quedé con él de esa conversación. Porque te digo, tenía yo bien poquito tiempo, entonces fue como aventarle preguntas y preguntas y de pronto terminamos hablando de su etapa en este programa de Televisa de Hora Marcada, ¿no? Y también de cuando él se encontró con Felipe Casals. Pues imagínate este momento cuando él me dice, no, pues yo me encontré a Felipe Casals, que es un gran cineasta de nuestro país. O sea, tener esas anécdotas también con construir esta confianza de que la conversación también llegara a ese punto de contarte anécdotas y recuerdos y cosas, eso fue lo que más me gustó de haber charlado con él. Creo que fue un gran, gran, gran momento. Sí, qué buena experiencia, ¿eh? Tú has metido mucho en el tema del cine mexicano, sé que eres un gran fan del cine mexicano. ¿Qué piensas de todo lo que está sucediendo ahorita con el cine, con la producción de cine, con todo el tema de los fideicomisos y la actualidad del cine mexicano? ¿Qué crees tú que sea lo más importante de lo que está sucediendo en este momento con el cine mexicano? Como crítico, ¿no? Sí, pues mira, ahorita la discusión más grande, además de la crisis que se viene evidentemente pues, por la pandemia, lo que quizá la conversación más importante que hay ahorita es conservar los fondos que se tenían, ¿no? Foprocine ya desapareció, se va a fundir con Fidecine. Foprocine y Fidecine son dos de los tres estímulos más importantes para hacer cine en México. Sin ellos no existiría ningún cine mexicano desde hace muchísimos años. En el 97 se hacían 9 películas, el año pasado se filmaron 216, gracias la mayoría, un poco más de la mitad a estos estímulos, a estos fideicomisos. Y ahora el gobierno, en algunas de sus decisiones que han tomado últimamente, pues decidieron cerrar todos los fideicomisos. Se logró que se salvara a Foprocine, pero se va a fundir con Fidecine. Entonces ahorita la conversación más importante es justamente que en esta fusión se preserven los puntos más importantes de ambos fondos, que preserven lo que están destinados a preservar, porque Foprocine es un fideicomiso quizá como el más noble de toda la industria, porque está hecho para documentalistas, para cortometrajistas, para gente que está haciendo sus óperas primas, para gente que no realmente tiene un nombre importante, que no tiene a un agente de venta súper colmilludo detrás, sino que es un fondo que realmente te dice tal cual, ¿quieres contar tu historia? Pues órale, ¿no? Píchamela y si me gusta, pues vas, ¿no? Digo, es un poco mucho más complejo de lo que lo estoy diciendo, pero eso ha hecho que tengamos hoy grandes nombres en nuestro país, ¿no? Y eso ha permitido que la gente que está estudiando cine salga con una oportunidad de filmar un largometraje, de ir construyendo su carrera en la industria. Entonces, creo que esa es la discusión más importante que se debe de tener ahorita, preservar, pues vaya, el espíritu de Foprocine en esta fusión, también el espíritu de Fidecine, y seguir defendiendo lo que ya se tenía, ¿no? No podemos permitir ni perder
lo que ya se había logrado desde hace mucho tiempo. Y digo, teníamos porque, pues yo como prensa, pues a mí qué, ¿no? La gente que se haga bolas con si tienen o no dinero, pero al final de cuentas creo que sí es un logro para todos, no nada más para la gente que se dedica y vive de esto, sino para nosotros como prensa, como críticos también, porque nos permite conocer y ver las historias que se están filmando. Y también para la audiencia en general, porque hemos hablado tanto de que el cine mexicano se ha centralizado muchísimo en la Ciudad de México y en la Colonia Condesa y en Polanco y demás. Y de pronto cuando llegan estos estímulos y sabemos de su existencia, hay gente que puede filmar cosas en su comunidad, con, con su forma de ver la vida. Y cuando eso se refleja en la pantalla y cuando de pronto alguien llega y se ve reflejado en la pantalla, creo que ahí ganamos todos. Y dentro de estas 216 películas que se filmaron el año pasado, puede haber cosas muy malas, puede haber cosas muy buenas, pero sin duda alguna va a haber una que otra historia que va a hacer que tú te sientas identificado cuando las veas y creo que eso es ganancia para todos. Sí, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a las oportunidades para los cineastas y las nuevas historias, pero creo que sí es un punto muy importante para que gente que no podría tener la oportunidad de mostrar su historia, al menos en este momento, creo que ya cada vez más es mucho más accesible porque hay plataformas, porque hay otros medios donde poder mostrar tus historias, pero creo que a nivel masivo es uno de los pilares del cine, ¿no? Todos estos apoyos que hay. Exactamente. Oye, hablando sobre la profesión, ¿qué crees tú que sea lo más complicado, lo más difícil al momento de dedicarse a la crítica? Híjole, que no sé, podría ser que cuando estás escribiendo no estás escribiendo para ti y que no, pues vaya, tú eres el que está con la pluma en la mano, ¿no? Pero lo que tú estás escribiendo no te lo estás diciendo a ti, se lo tienes que decir a la gente, le tienes que hablar a la gente, pues te digo, de forma que los motive a seguir su cinefilia, a seguir viendo películas, a seguir viendo historias. Y eso también es interesante. Lo que te decía hace ratito de la petulancia, ¿no? De pronto me ha tocado leer a gente que parece que en sus críticas te están regañando porque no has visto a fulano de tal, porque no conoces el cine silente de tal lugar de los años 20, porque nunca te has asomado a lo que se ha producido en el festival de quién sabe dónde. Y creo que eso no es la crítica. Y alejarte de todo eso y te digo, no, es como cuando vas al doctor y le dices, doctor, me siento mal, y el doctor, pues claro, pues estás bien gordo y comes esto y no sé qué, pues claramente nunca vas a regresar a ese doctor, ni te va a interesar curarte, porque pues te están tratando tan mal que pues, tú lo que menos quieres es que te traten mal, que te regañen. Y de pronto eso a veces se puede confundir un poco con la crítica y o también con el periodismo, porque en el periodismo a veces se nos exige, eh, no es mi caso por fortuna, pero sí a muchos colegas que es cuál es la nota escandalosa o qué es lo escandaloso de la nota para venderlo así, ¿no? Y realmente no tendríamos por qué estar hablando de eso. Si si las cosas no tienen chismes, escándalos, acostones con alguien que no eran sus padres, no sé, cosas así tan extrañas, pues podríamos hablar de lo que realmente nos interesa, que son las películas, las historias, etcétera. Entonces, yo he tenido la fortuna de tener esa libertad, de realmente nunca centrarme en eso, de nunca tener que estar cachando el chisme y teniendo que poner eso en mi título, sino que más bien mi título es celebrar lo que se tiene que celebrar, hablar de lo que se tiene que hablar. Y pues sí, creo que eso ha sido complicado, pero también debo de aceptar que sí yo he tenido esta gran libertad de centrarme en lo que yo me quiero centrar. A final de cuentas, yo trabajo en un lugar que se llama Cine Premier, en el que somos un medio especializado en cine, no nos interesa nada más. Entonces, esa libertad que te da tener este nombre de este medio detrás, a mí me ha funcionado y me ha dado una oportunidad increíble de explorar lo que yo quiera. O sea, desde la historia de la película o la serie de la que estoy hablando, los productores, los guionistas, en dónde se hizo, cosas que quizá en otro lado sería difícil poder hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecen a otras pues, necesidades, a otras cosas
que también de pronto son un poco complicadas y hasta nocivas en el periodismo, ¿no? Cuando tienes que vender algo porque lo tienes que vender, pues no tendría que ser así, pero bueno, a veces es así. Oye, y ahorita que qué bueno que mencionas a Cine Premier, ¿cómo es Tengo entendido que Cine Premier ahorita es la única revista impresa que hay en México. ¿Cómo es esa responsabilidad primero? Porque creo que ser un medio impreso y ser el único de este tema, creo que sí es una responsabilidad bastante grande. Pero ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen en la revista? Pues mira, tenemos la fortuna de que nos respaldan 25 años de historia, ¿no? Somos una revista que inició en el peor año de México, en el 94, y que de ahí para acá ha sobrevivido cualquier cantidad de cosas que tú quieras pensar. Y al final, lo único que lo único que ha sobrevivido de eso ha sido la confianza de la gente en nosotros. Confianza de que nosotros creemos que podemos hablarle a la gente, de, ok, está bien, qué bueno que te gusten los Avengers y qué bueno que te gusten los superhéroes y cosas, pero también te va a gustar esto, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos a la gente y le decimos, conoce esta historia, conoce a este director, a esta directora, esto que se está hablando en este momento en el mundo, la gente nos ha respondido con muchísimo interés y confianza y eso es valiosísimo. Eh, ¿Cómo es la forma de trabajar? Pues siempre estamos guiados antes de la pandemia por la cartelera, ¿no? También por los aniversarios, las cosas que creemos que son relevantes hablar de la industria y siempre con el compromiso, te digo, de hablarle a la gente eh, con la confianza de que ellos van a confiar en nosotros y también con esto de que están abiertos a las cosas que nosotros les recomendemos. No se trata de aleccionar ni de adoctrinar a nadie, sino más bien de contarle a la gente de, bueno, te gustó esto, quizá te guste esto también, porque es parte de lo que a ti te llama la atención. Entonces, es ir ir construyendo nuevas audiencias, cinéfilos más, pues, con un hambre muchísimo más grande cada vez por películas de cualquier lugar del mundo, de historias de cualquier parte de este planeta. Y eso ha sido lo más padre que hemos podido hacer, al menos yo en estos años que he tenido ahí, pero sé también que la gente que ha estado en Cine Premier desde el inicio siempre han tenido esta convicción de hablar del cine con la pasión y la emoción que lo hace un fan, porque creo que eso somos nosotros, unos fans muy afortunados que tenemos la posibilidad de escribir de lo que nos gusta y contárselo a la gente que sabemos que les va a gustar. Sí, creo que eso lo dejan muy claro y se siente tanto en la revista como en los podcasts que hacen y en cualquier cosa que hagan con Cine Premier. Creo que se siente mucho ese amor por el cine y ese cinefilia, más que fanatismo, cinefilia que tienen. Y bueno, ahora ya para cerrar un poquito, ¿qué le podrías recomendar a alguien que está empezando a meterse en el mundo de la crítica, que está escribiendo sus primeras reseñas o que quiere hacer un video donde hable sobre alguna película? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a tomar en cuenta para empezar su camino como crítico de cine? Que sigan con, con esa pasión que los motivó en primer lugar a dedicarse a esto. Eh, Piensen en la emoción que les provocaba ver una película, ver una serie, hablar de algo en particular y eso que no se pierda nunca, ¿no? Y que al final comparte esta emoción por ver algo, lean todo lo que puedan, vean todo lo que puedan, no se queden nada más con ciertas historias que de pronto a veces la taquilla nos dicta que tenemos que ver, sino hay un mundo muchísimo más grande más allá que surge a partir de ver una historia. Es como una cadena de favores, ¿no? Abres una puerta y de pronto cuando abriste esa ya hay 7 más que tienes enfrente y que puedes conocer y de esas 7 las que quieras. Entonces, creo que eso es lo padre de este mundo que como si fuera un videojuego, llegas a un nivel y entonces ya puedes acceder a lo que se te dé la gana, pues así, piénsenlo así y eso compártanselo a la gente que los está viendo. Porque, y al final también vean qué le está faltando a la gente que está haciendo lo que ustedes han querido hacer por tanto tiempo y háganlo. Sean como la parte
que le falta a lo que ustedes siempre han dicho, pero ¿por qué no dijo esto? ¿Por qué no dijo lo otro? ¿Por qué no está hablando de esto? Háganlo ustedes. Si de pronto llegan a encontrarse a alguien que les está hablando de una película y que se quedó en un análisis súper por encimita y no llegó a donde tenía que llegar, háganlo ustedes, porque a lo mejor como ustedes hay 10, 50,000 personas que coinciden con ustedes y habrá otras 10 millones que no van a coincidir con ustedes y que los van a criticar y que los van a pendejear y que les van a atacar y les van a decir de cosas. Síganlo haciendo y nunca dejen que nadie les diga que está mal y que no lo pueden hacer y que aquí no hay lugar para ti. Si no hay lugar para ti, haz tu propio lugar y ya habrá de pronto algún momento de tu vida en el que tú vas a poder decirle a esa persona, ¿te acuerdas cuando no me quisiste hacer caso? Bueno, pues gracias, pero ya no, ¿no? Entonces, eso háganlo y cuando lleguen a ese lugar, nunca pierdan esta emoción que les digo del principio, ¿no? Que es algo hizo que estuvieras aquí, algo hizo que te dedicaras a esto, que vieras una película de forma distinta. Cuando veías una película con tus amigos y todos decían, no mames, qué increíble está, y tú decías, no, pero ¿por qué? ¿No? Nunca permitas que eso se pierda. Y al final creo que si lo sigues preservando para siempre, vas a llegar muy lejos y ya nadie te lo va a quitar. Qué gran consejo. Creo que la pasión es un ingrediente esencial en el cine, independientemente que estés como crítico o como realizador. Creo que sí es el motor, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para cerrar, una pregunta que les hago a todos los invitados del podcast es que nos recomienden una película, independientemente del tipo de película, del género, etcétera, una película que creas que todo el mundo tiene que ver en cuanto termine de escuchar este podcast. Uy, hay muchísimas. Creo que le recomendaría una mexicana. La, la verdad. Eh, no sé, creo que alguna de las películas más increíbles que... No, ya sé cuál les voy a recomendar, justo hablando de que tiene que ver mucho con esta conversación eh, que estamos teniendo hoy. Es que déjame ver cómo se llama en español, no me acuerdo, pero bueno, a ver si ahorita se me viene a la mente, mientras voy a hablarles de otra en lo que lo encuentro. Pero, por ejemplo, puede sonar muy tonto, puede sonar muy burdo y muy básico, pero El Diablo Viste en la Moda es muy interesante. Esta, pues, de esta forma de relacionarte con la industria, ¿no? Cuando tú de pronto crees que la gente tiene que celebrarte todo y decir, bienvenida, pásale y cámbianos el mundo. Pues no, de pronto el, el- el universo laboral, la vida real, te dice, pues no, o sea, las cosas no, pues no son así. Y creo que es una muy buena película para entender justo como esta parte de que la vida no es fácil, la vida laboral es muy complicada, la gente se tiene que ganar su lugar sí o sí. Y la otra que tiene mucho que ver con esto y que creo que es una película que también me marcó muchísimo, se llama Casi Famosos en español, de Cameron Crowe, que justamente es la historia de un chavito que de pronto le quiere vender un reportaje a no me acuerdo qué revista. Y, y él se mete a donde se tiene que meter, no pide permiso, eh, hace lo que su corazón y su amor por lo que quiere hacer le dicta y al final termina siendo el enemigo, como le dicen por ahí, pero termina siendo lo que él quería hacer. Y creo que eso es un poco de lo que hablábamos ahorita, esta emoción por hacer lo que quieres hacer, que hace que de pronto te valga pedir permiso, preguntar si puedes pasar o no, preguntarle a la gente si le puedes preguntar algo o no, sino esto que te motiva a después decir, ay cabrón, creo que ya cuando volteas y ya te metiste a un lugar donde no te debiste haber metido, o ya entrevistaste a alguien, así me pasó, ¿no? Yo de pronto un día investigando cosas terminé marcándole a su casa al Chivo Lubeski. Entonces, pues son cosas que después dije, chale, creo que eso no estuvo tan bien. Pero bueno, pues es como esta pasión y esto que de pronto pues tú deberías de tener si es que te quieres dedicar a esto. Y creo que si no lo tienes, quizá no estás en el lugar indicado, pero si lo tienes, adelante.
nunca voltees para atrás, como dicen, para atrás ni para tomar vuelo. Entonces creo que esas dos serían. Perfecto, pues ya saben qué hacer ahorita que terminen de escuchar el podcast, corran y vean estas dos películas. Y pues Arturo, muchísimas gracias por la plática, por los consejos, por abrirnos un poquito la puerta a lo que has hecho y compartirnos tu experiencia. Creo que me gusta y uno de los motivos por los que empecé a hacer este podcast es porque quería darle voz a todas esas áreas del cine que muchas veces no tienen tanta apertura o no se muestran tanto como muchos otros puestos. Creo que sí, en el cine muchas veces si no eres director, si no eres productor, si no eres guionista o si no eres actor, estás como en la sombra, y creo que es importante para todos los que quieren hacer cine y quieren meterse a la industria del cine, ya sea como detrás de las cámaras o frente a las cámaras. Creo que es importante conocer la experiencia de todos los que están aportando hacia esta industria y hasta esta profesión, y creo que todos son muy importantes. Y pues la crítica, que al fin de cuentas es el otro lado de la conversación, el cine. Entonces muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, ¿dónde podemos saber más de lo que haces, de tu trabajo? Si nos puedes compartir tus redes y las redes de Cine Premier también. Sí, claro, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de platicar con todos. A mí me pueden seguir en @ArturHD, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y en @cinepremier con la E al final, en cinepremier.com.mx, la revista que está cada mes a la venta en distintos lugares. Ahorita por la pandemia estamos nada más a la venta por internet, pero por ahí pueden conseguir su edición impresa, y todos los días ahí en el sitio siempre hay algo que de pronto estoy escribiendo o cositas que vale la pena conocer, que hacen también mis compañeros. Entonces por ahí estoy yo y estamos todos por allá en Cine Premier, siempre a sus órdenes. Perfecto, pues sigan a Arturo, sigan a Cine Premier, que siento yo, y te lo digo como seguidor de la revista, creo que más que una revista es una comunidad de gente que ama el cine, y creo que eso es una de las cosas más importantes de lo que han logrado ustedes en este trabajo. Y pues ya saben que pues ahí pueden encontrar, si aman el cine, vayan directo a Cine Premier y a las redes de Arturo. Y pues te lo agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí. Pues estamos en contacto allá afuera. Espero que el mundo no se acabe después de todo lo que está pasando. Ojalá que no. De pronto nos dan muchos recordatorios de que alguien ya no quiere que estemos aquí, pero ojalá que no pase nada. Pues bueno, entonces pues muchas gracias y pues nos estamos escuchando pronto. Hey, muchas gracias por ver este video en YouTube. Si te gustó, ya sabes que le puedes dar me gusta, compartirlo con tus amigos para que también aprendan sobre realización de cine, y dejarme abajo tu comentario sobre qué te pareció este episodio del podcast. Si quieres ser parte de esta experiencia en vivo, te invito a que todos los martes a las 6 de la tarde visites nuestra página de Facebook, donde te podrás acercar a todos los entrevistados que tenemos en cada episodio del podcast. Si quieres aprender más sobre realización audiovisual y cinematográfica, te invito a que visites icaroacademy.com/cortometraje, donde vas a encontrar nuestro diplomado online, cortometraje de la idea de la pantalla, que te enseña a escribir, dirigir y producir tu propio cortometraje. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos nuevo video. Recuerda que hacer cine es para todos.